Pero qué bueno, de verdad, es poder verte. Y es interesante porque creo que estarás de acuerdo conmigo cuando afirmo que dependiendo del momento que estés viviendo en tu vida, vives la Navidad de una forma, ¿no es cierto? Comíamos con algunos amigos ayer y una decía, me encanta la Navidad, qué guay, es Navidad. Otra persona que ha pasado un año complicadísimo decía, yo ojalá pudiera dormir y despertarme después de Reyes, porque no me apetece estar viviendo estos momentos. No sé cómo estés viviendo tú, qué bueno que podamos por lo menos compartir esta experiencia y celebrar juntos esta noche. Pero algo que sí consideraba, ¿no es cierto?, es que el elemento de la sorpresa es sin duda una de las razones por las cuales a tanta gente le gusta la Navidad, especialmente a los niños, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos Ana y yo, mi mujer y yo, dos niños, Mateo y Rafa. Mateo tiene casi 5 años. Y estos días hablábamos de política y filosofía, luego nos pusimos... Hablábamos de la Navidad y me dice Mateo, entonces papá, bueno, algo así dijo, voy a recibir 4 regalos. Y yo, bueno, cuánta generosidad, tengo un hermano, o sea, Navidad y Reyes, 2 para cada uno, ¿no? Y me dice, no, es que mira, Papá Noel me lo trae para Navidad, luego hay 3 Reyes Magos, 1, 2, 3, o sea que me van a dar 4 regalos, ¿no es cierto? Y con la expectativa de que algo ocurrirá. Él, como muchos otros niños, recibirán, bueno, Mateo preferirá que sea algo más grande que esto, pero bueno, un regalo. Porque al final, cuando alguien te da un regalo, sueles no saber lo que viene adentro. Y ese momento de lo voy a abrir, esa sorpresa, es muy parte de la Navidad, ¿no es cierto? Y nos encantan las buenas sorpresas. Y lo que pensaba es que en realidad la Navidad desde su origen son sorpresas. En realidad celebramos en Navidad el cumpleaños de alguien cuya vida desde el inicio ha sido un conjunto de sorpresas que afectó mi vida, que afecta la tuya, que afecta la historia del mundo. Si me permites, yo quisiera tomar unos cuantos minutos para mirar contigo algunas de las sorpresas que el principal personaje de la historia, el que cumple años hoy, nos ha ofrecido a la humanidad de a ti y a mí. Verás cómo eso afecta nuestras vidas. ¿Te parece? Aunque no te pareciera, es lo que voy a hacer. Pero fíjate que te estoy hablando de Jesús. Y la vida de Jesús está descrita de manera especial en 4 biografías que encontramos en la Biblia. Personas que eran muy cercanas o que conocían a gente que lo conoció y escribió sobre su vida. Hay gente que piensa que cuando hablamos de Jesús, aunque sea el personaje más influyente de la historia, además la historia está dividida en antes de Cristo y después de Cristo, son cosas que alguien inventó unos cuantos siglos después. No. Hay registros históricos muy cercanos a su vida que nos cuentan cómo vivió y el origen de la Navidad, de ese nacimiento de Jesús. Una de las biografías fue escrita por un historiador, fue también teólogo, fue médico, su nombre era Lucas. Por ejemplo, Lucas comienza su biografía de Jesús, que la encontramos en la Biblia, diciendo lo siguiente: muchos son los que han intentado escribir una historia coherente de los hechos que acaecieron entre nosotros, tal y como nos lo transmitieron quienes desde el principio fueron testigos presenciales, la gente que vio a Jesús. Pues bien, muy ilustre Teófilo. ¿Alguien aquí se llama Teófilo? ¿Conoce a alguien que se llama Teófilo? Vale, genial. No haré ningún comentario. Era un hombre muy importante de ese entonces. Lucas, el historiador, se propone a escribir registros históricos para decirle lo siguiente: ilustre Teófilo, después de investigar a fondo y desde sus orígenes todo lo sucedido, también a mí me ha parecido conveniente ponértelo por escrito ordenadamente, para que puedas reconocer la autenticidad de la enseñanza que has recibido. En otras palabras, en este registro histórico, dice Lucas, quiero decirte lo que realmente ocurrió. Habrás escuchado
algunas cosas, te han enseñado otras, pero déjame decirte cómo de verdad ocurrieron las cosas. Así que voy a rescatar algunas de esas cosas en la biografía según Lucas, pero según otros también, para mostrarnos cómo la vida y el mensaje de Jesús, la Navidad desde su origen, es una sorpresa tras la otra que afecta nuestras vidas, aunque estemos en Granada del siglo XXI. Es interesante que Jesús nos sorprende, por tanto, en primer lugar, yo diría, desde su nacimiento. Por ejemplo, hay un libro en la Biblia que fue escrito más o menos 700 años antes de Jesús. Y un hombre que se llamaba Isaías dijo lo siguiente: la joven, hablando de María, concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. 700 años antes. Y otro hombre dijo, Miqueas dijo, de ti Belén saldrá el que gobernará. También unos 700 años antes de la venida y del nacimiento de Jesús, quien nace en Belén y es hijo de María. Y la Biblia nos cuenta, Lucas y otros, que nace de manera milagrosa, en un lugar muy pobre, donde nadie lo esperaba. Os contaba que, bueno, Ana y yo tenemos 2 hijos, pero hay varios que no conozco, y para que sepas, estamos esperando otros 2 hijos. No es que vamos de 2 en 2, pero el tercero era planificado y vienen 2, son mellizos, y nacen en febrero. Por si quieres darle algún regalo al padre, estaré ahí en la puerta al final, ¿vale? Pero nos espera un hospital para ese nacimiento, cuando Jesús nace de manera milagrosa, en un lugar muy humilde, pudiendo haber nacido donde quisiera, en un palacio, como hijo del rey, escoge nacer de manera muy humilde, en un punto del planeta que tampoco era muy reconocido en ese entonces. Así que Jesús nos sorprende ya con su nacimiento, cumpliendo profecías que habían sido anunciadas 700 años antes acerca de él, y viniendo de una manera contracultural para hacer algo que solo él podría hacer. Pero en segundo lugar, es interesante que Jesús nos sorprende, ya te voy a explicar esto, con su árbol genealógico. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, justamente, hablando de los niños, Ana y yo ayer celebramos 11 años de matrimonio. También si quieres darle algún regalo al marido, ¿vale? Gracias. Así que se nos ocurrió coger el DVD. No sé si sabes, antes del YouTube y eso, bueno, había unas cosas así que metes para ver algún vídeo. Tenemos un DVD de nuestra boda y la pusimos para mirarla con nuestros hijos. Aunque tengo que confesarte, a Ana le cuesta todavía ver el DVD, no porque dice, madre mía, ¿con quién me casé, no? Pero es que poco tiempo después perdimos a su padre. Entonces, ¿sabes lo que te estoy diciendo? ¿No? Ver y recordar todo eso es especial, pero cuesta. Pero Mateo lo vio por primera vez. Y ya él es el abuelo, y la abuela, y el otro abuelo, y la abuela, porque la familia naturalmente es parte de su historia. Y es interesante que Jesús tenía una familia, tenía una genealogía. Y es interesantísimo notar que los biógrafos de Jesús nos presentan su familia, padre, abuelo, bisabuelo, y van hasta atrás. No tenemos tiempo para mirarlo a fondo. Pero es impresionante cómo nos sorprende. Porque fíjate que Mateo, otro de los biógrafos, el primer libro, en la segunda parte de la Biblia, un libro que se llama Mateo, porque fue escrito por un hombre que se llamaba Mateo, muy bien, dice que Jesús era hijo de Abraham. ¿Y este quién es? Abraham había sido un hombre que había vivido siglos y siglos antes, a través de quien Dios dice, mira, a través de ti voy a impactar, voy a tocar, voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Y dice también Mateo que era hijo del rey David, principal personaje quizás de la historia de esa nación de Israel, mostrando que en la genealogía de Jesús tenías a un Abraham, que fue quien Dios escogió para bendecir a todo el mundo, y que realmente Jesús era quien decía que era. Tenías a un rey David, pero también Mateo menciona a 5 mujeres en la genealogía.
5 mujeres que, por cierto, fueron víctimas de alguna manera. Una de ellas fue Rahab, que había sido una prostituta de otra nación. Servían a otros tipos de dioses. Y aún así Dios cambia su historia, su vida. Y esa mujer ahora es parte, incluso porque se casa con otro hombre, de la genealogía del mismo Jesús. Y así Dios nos recuerda que no importa lo que yo haya hecho, o lo que tú hayas hecho, cosas positivas o negativas, Dios viene para todos. Y Dios quiere transformar la historia de todos. Y es un Dios que abraza a todo tipo de persona. Incluso toma una mujer que sería despreciada en su contexto, en su cultura, y la tiene como parte de la misma familia de Jesús, el Dios hombre, que nacería un tiempo después. Pero en tercer lugar destaca, ¿estás conmigo todavía? ¿Sí? ¿Atrás? ¿Sí? Muy bien. Que Jesús nos sorprende también con sus encuentros, porque no sé si lo sabes, pero ese bebé que a veces vemos en el Belén, en Navidad, creció y vivió una vida extraordinaria. Y déjame animarte a, por favor, considerar, conocer más su vida, a leer sus biografías, a explorar las cosas que ha vivido y ha dicho. Por cierto, sobre las mesas tenemos un libro que es la Biblia, en un lenguaje más contemporáneo. Si tienes interés, te quieres llevar una, adelante. Si ya tienes una, son 25 euros, pero te la queremos regalar, ¿vale? O sea, si no tienes una, cógela para que puedas leer la vida de Jesús. Y es interesante porque al conocerla vemos que Él nos sorprende con sus encuentros también. Porque, por ejemplo, cierto día se le acerca a Jesús un hombre que se llamaba Nicodemo. Y era un religioso. Era un oficial de la religión de ese entonces. Un hombre que sabía todas las leyes, era súper respetado en la sociedad, era admirado, era quizás de los que dirían, ese hombre conoce y sabe de Dios, es una autoridad. Vine a hablar con Jesús por la noche, quizás porque no quería que otros le vieran. Juan, otro de los biógrafos de Jesús, nos lo cuenta en el tercer capítulo de su libro. Y Nicodemo llega diciéndole a Jesús algo como, sabemos que realmente estás haciendo esas cosas, los milagros y la clase de vida que vives, seguramente vendrás de parte de Dios. Y Jesús, en vez de dejarse llevar y decir, sí, por supuesto que sí, ya verás, si quieres te hago otra cosa más ahora mismo, dice, necesitas nacer de nuevo. O se puede traducir también como, necesitas nacer de lo alto. Y le dice eso a una de las principales autoridades religiosas para recordarle lo siguiente. Mira, ¿te quieres encontrar con Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Te estoy hablando de una experiencia personal, de algo que tú no puedes hacértelo a ti mismo. Necesitas que Él genere algo en tu corazón, en tu mente, y te encuentre de una manera que la información, la educación, la carrera, la popularidad, nada de eso puede generar en tu vida. ¿Vale, Nicodemo? ¿Sabes? Muchísimas cosas. Eres admirado como religioso. Estás en todos los actos religiosos de tu pueblo, de la ciudad. Te conocen por religioso. Pero no conoces a Dios. Y Jesús me encuentra a un hombre como él para decirle, yo soy Dios. Y esto se trata de algo que es muchísimo más profundo, vivo, vibrante, dinámico. Es una relación personal, es una experiencia que te transforma. Y ese mismo Jesús otro día estaba en otra región y cruza por un país donde los judíos no cruzarían. Y ahí se acerca a un pozo donde una mujer, no sabemos su nombre, pero una mujer estaba sacando agua de ese pozo. Por la hora, era así como el mediodía, una mujer no saldría a esa hora, lo que ya nos indica que esa mujer está ahí escondiéndose de la gente. Y Jesús se le acerca y le pide de beber. ¿Puedes dar algo de beber? Y ahí comienzan una conversación. Seguramente fue raro para esa mujer que un judío, hombre como Jesús, hablara con ella, porque tristemente en ese contexto un hombre jamás hablaría con una mujer en público. Muchísimo menos si eras judío
y hablaras con los samaritanos. Eran los enemigos, con ellos no hablamos. Y Jesús habla con ella y le da atención. Y en esa conversación le dice, por cierto, sé que has tenido varios maridos y el hombre con el que ahora vives no es tu marido. Y esa mujer dice, ¿y tú quién eres? ¿Cómo sabes esas cosas? Y Jesús sigue diciéndole, pero mira, si bebieras del agua que yo puedo dar, en otras palabras, nunca más tendrías sed. Y ese Jesús que es capaz de hablar con un religioso popular, respetado, es capaz de hablar con una mujer menospreciada, que había vivido delante de su sociedad una vida inmoral y era rechazada, y le ofrece el mismo abrazo, la misma invitación y la misma posibilidad de conocer a Dios a través de Él. Decirle, te estoy hablando de algo personal, estoy hablando de algo vivo. Has bebido de esa clase de agua en tu vida. Y yo podría aquí estar horas contándote de varios encuentros, pero no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero la verdad es que Jesús no solo nos sorprende con su nacimiento, luego con su árbol genealógico, no solo nos sorprende con sus encuentros, pero Jesús también nos sorprende con sus palabras. Y es muy interesante porque cuando leemos su vida, vemos que Jesús dice cosas que, vamos a ser sinceros, o estaba loco, o estaba mintiendo. Pero no podemos decir que era solo un hombre admirable, un gurú o un líder espiritual, porque dice cosas o que estaba loco, o estaba mintiendo, o quizás otra opción, decía realmente la verdad. Si no conoces, déjame que te recuerde algunas de las cosas que dice Jesús. Lucas y otros de los biógrafos nos la registran. Jesús dice lo siguiente, mi paz os dejo, mi paz os doy. No viváis angustiados ni tengáis miedo. Estaba andando por Armilla y venía, creo que contestando algún WhatsApp y leyendo la noticia en el móvil y me paré un minuto y en eso escuché a una familia discutiendo y una señora mayor tenía los auriculares, entonces medio que escuchaba, pero estaba interesante la discusión, me quité uno de ellos y, bueno, más o menos. Pero dijo algo más o menos así, yo no puedo decir que mis hijos sean primor, dice. Y al lado veo que tenía uno de sus hijos, y a sus nietos, y a su nuera. Y siguen discutiendo, y luego escucho algo como sinvergüenza, y más o menos diciendo, mis hijos tienen vergüenza, no puedo, y un ambiente horrible, los niños por ahí escuchando. Entonces me acerqué y digo, a ver qué, no me acerqué, pero impresionante cómo tenemos ausencia de paz en nuestras vidas. No solo ausencia de paz allí en Siria, pero como alguien decía, ¿cómo podemos tener paz en el mundo si no tenemos paz dentro de nosotros mismos? Si nuestras relaciones interpersonales, si nuestras familias, si nuestros ambientes de trabajo, si mi propio corazón no encontraba esa paz, ¿cómo podemos reflejarla en nuestro mundo y desear un mundo mejor? Hemos intentado tantas cosas, ¿no es cierto? Albert Einstein dijo, el problema del mundo no es la bomba atómica en ese entonces, es el corazón del ser humano. Y eso no ha cambiado, ¿eh? Claro que tenemos que luchar por una economía mejor, por una mejor política, por mejores sistemas, naturalmente que sí, pero no podemos olvidar que al final lo que tiene que ser transformado es el corazón del hombre, pero yo no puedo transformar mi propio corazón, ni tú puedes transformar el tuyo. Pero Jesús afirma, a mi paz os dejo y mi paz os doy. Y luego dice, en otro momento, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Dijo también, vine para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Dijo Jesús también, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Eso colgado en la cruz. O está loco y no sabe de lo que está hablando, o está mintiendo porque... O puede que esté realmente diciendo la verdad, hablando con el Padre, siendo un solo Dios y pidiéndole que perdone a la gente.
Dijo también Jesús, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Cómo? Y otro día se acerca una familia que quería muchísimo y uno de sus grandes amigos, Lázaro, había muerto y llevaba algunos días muerto. Y dicen sus biógrafos que se acerca y toda la gente está llorando, desesperada por la muerte de Lázaro, y Jesús dice, palabras de Jesús, Lázaro, ven afuera. Y ese hombre que llevaba días muerto resucita. ¿Qué clase de palabras son esas? Y otro día lo llevan a la casa de una familia que habían perdido una niña pequeña, había muerto la niña. Y Jesús se acerca a la niña y le dice, Talita Kumi, en arameo, un idioma que se hablaba en ese entonces ahí, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña levanta. ¿De quién estamos hablando? Y ese mismo Jesús le dice a sus seguidores, a sus discípulos, a sus amigos, hablando de sí mismo, le matarán y al tercer día resucitará. ¿Cómo sabía que eso ocurriría? Luego uno de sus amigos más íntimos, Pedro, en un momento de tensión que estaban viviendo, mira a Jesús y le dice, es que Jesús, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién es ese hombre que expresa esa clase de palabras y sorprende a la gente de ese entonces y a nosotros hoy también con sus palabras? Ayer Ana y yo, pues, por motivo de los 11 años y para aprovechar también el rato, vimos una película muy interesante. Contaré algo, pero intentaré no reventar la película, ¿vale? Porque es una película reciente que se llama Yo antes de ti. Es un drama romántico. Cosas que ves cuando cumples 11 años de matrimonio o un año de noviazgo. Pero es muy interesante porque cuenta la historia de una chica que está cuidando a un chico que era muy popular, muy atleta, pero luego por un accidente se queda parapléjico el chico. Y ese chico escoge terminar con su vida, pero no te voy a contar qué es lo que realmente pasa después. Y yo pensaba de alguna manera, algo que puedo conectar con la vida de Jesús es que, es cierto, Jesús escoge terminar con su vida, pero escoge terminar con su vida no para eliminar su propio sufrimiento, sino para eliminar el sufrimiento de la humanidad. Porque al reconocerse como Dios, Él sabía que al morir en la cruz llevaba sobre sí mismo los errores, lo que la Biblia describe como pecados de todos los seres humanos de toda la historia de la humanidad. Y así vemos a Dios tomando la misma cruz y hablamos de un Dios que no está sentado en un trono observándonos. Estamos hablando de un Dios que sufre. Tengo que confesarte, por lo que hacemos, me toca muchas veces estar cerca de gente que está sufriendo muchísimo. Y una de las grandes preguntas que muchos tenemos, yo el primero, es ¿por qué Dios permitiría que esto ocurriera? Si Dios es bueno, si Dios es justo, ya hay mucho misterio. No tengo una respuesta de 3 palabras para darte. Pero lo que sí puedo afirmar, porque lo vemos en la Biblia, es que Dios en Cristo sufrió. Y sobre las interrogantes que podemos tener, hay otra marca, que es la cruz, que el mismo Dios toma. Dios escoge sufrir. Y Dios es, por tanto, en Jesús el médico herido, quien toma nuestro sufrimiento para un día terminar con él totalmente. Y es por eso que podemos decir que Jesús nos sorprende también con su muerte. Mira, Jesús dijo lo siguiente: nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. ¿De qué estás hablando? O sea, que vas a morir y luego vas a tomar tu vida otra vez. ¿Quién habla? ¿Quién dice estas cosas? Pero él decía que había venido, había nacido. ¡Hay Navidad! Porque Jesús nació para morir. Pero también nos sorprende, yo diría, con su resurrección. Lucas, el historiador que te contaba, al final de su libro cuenta que Jesús muere, pero al tercer día, como realmente había dicho que ocurriría, resucita.
Y Lucas nos describe que algunas mujeres se acercan donde habían puesto a Jesús para visitar otra vez que estaba muerto y querían hacer algunas de las costumbres de ese entonces a una persona que estaba muerta, y perfumes y todo eso, pero se encuentran que la cueva estaba abierta y que ya no había un cuerpo allí. Y las mujeres se encuentran con un ángel que les dice que Jesús en realidad había cumplido lo que les había prometido, había resucitado. Ahora es algo muy interesante aquí. En ese entonces, tristemente, la palabra de una mujer no valía para nada. O sea, en un juicio, el testigo de una mujer no servía. Y no le daba ningún tipo de valor, ni siquiera legal. Ahora, si tú vas a crear una conspiración, vas a inventarte una historia de que el fundador de ese movimiento ha resucitado, ¿a quién pones como testigo? Seguramente no, a una ni a dos mujeres. Entonces, ¿por qué Lucas nos dice que las mujeres se acercan y ven que la cueva estaba vacía, que no había nadie? Le ponían como una tumba. Quizás porque efectivamente fue lo que ocurrió. Esto es historia. Y Pablo, un importante autor de parte de la Biblia, escribe un poco después que más o menos 500 personas vieron a ese Jesús resucitado. Y cuando Pablo lo escribe, esa gente estaba viva todavía. O sea, la gente podía salir y hacer esas preguntas. ¿Es verdad lo que ocurrió? María, ¿es realmente eso lo que ocurrió? Y Pedro, ¿realmente esto? Y no tenemos ningún tipo de literatura que esté contradiciendo las afirmaciones que encontramos en sus biografías. Sir Lionel Luckhall es considerado uno de los más grandes abogados de la historia británica. Incluso está registrado en el Guinness Book, el libro de los récords, como el más exitoso abogado del mundo. Porque tiene 245 exoneraciones por asesinato consecutivas en su currículum. Y él dijo lo siguiente: agrego humildemente que he pasado más de 42 años como abogado defensor, compareciendo en muchas partes del mundo y todavía continúo activo en la práctica. He sido afortunado al obtener varios éxitos en juicios y digo inequívocamente que la evidencia de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que obliga a la aceptación por pruebas, lo cual no deja absolutamente ningún lugar a dudas. Leía una parte de una carta que el conocido pintor Van Gogh, ese pintor holandés que sabemos que se cortó la oreja, bueno, descubrí en realidad no se cortó toda la oreja, fue parte de la oreja, por si te interesa, y que solo vendió una pintura en toda su vida. Pero ahora sus pinturas valen más de 100 millones de euros. Así que ánimo con lo que estés haciendo. Tú puedes, yo puedo, ¿vale? Aunque no vendamos, nadie diga nada, eso puede cambiar. Dijo Van Gogh a una amiga: Jesús vivía serenamente, como un artista mayor que todos los demás artistas, despreciando el mármol y la arcilla, así como el color, trabajando en carne viva. Es decir, este artista incomparable no hizo ni estatuas, ni cuadros, ni libros. Él proclamó en voz alta que hizo hombres vivos, inmortales. Y finalmente, para terminar, ese Jesús que celebramos, cuyo nacimiento celebramos en Navidad, nos sorprende también con su poder para transformar, yo diría. En primer lugar, lo veo en mi propia vida. Pero vemos que Lucas, ese biógrafo, luego escribe una segunda parte, contando cómo después de la resurrección de Jesús hay miles y miles de personas que son transformadas por su vida. Y encontramos que por todo el Imperio Romano, gente pobre y gente rica de todos lugares son transformadas por su vida. Incluso el número de seguidores de Jesús crece tanto que eso afecta el Imperio Romano. Y historiadores nos dicen que durante las plagas y las enfermedades del Imperio Romano, la gente se iba, pero los que seguían a Jesús se quedaban para ayudar. Y esa compasión que transmitían era tan revolucionaria que hizo con que muchos otros del Imperio Romano dijeran: ¿quién es ese hombre? C.S. Lewis, que fue un profesor muy conocido de Oxford y de Cambridge, ateo era, experimentó una transformación personal con Jesús y sacó una autobiografía, la intituló Sorprendido por la alegría.
He tenido la oportunidad de conocer a gente que estaba en la cárcel, gente que es empresaria, doctor, o gente que ni siquiera sabe leer y escribir, que afirman lo mismo. Ese Jesús ha transformado mi vida. Esa paz de la que habla, eso es real. Esa alegría, yo lo he experimentado. Ese significado, pues lo he abrazado. Es cierto, había intentado beber de tantas fuentes buscando llenar ese vacío que llevo en mi vida, pero descubrí que solo en Él pude llenarlo. Y han sido personas que al final entienden que la Navidad, es verdad, nos recuerda los regalos. Y nos recuerda de manera especial el gran regalo, con R mayúscula, que el mismo Dios nos ha dado. Que querrá seguir sorprendiéndonos, así como sorprendió en la historia. Pero te lo va a dar a ti, y a ti, y a ti, y a mí, y a cada uno de nosotros. La pregunta será, ¿qué haremos con el regalo? Algunos escucharemos del regalo y lo dejaremos ahí. Algunos quizás lo miraremos a veces. Algunos lo llevaremos con nosotros. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si tú y yo permitiéramos seguir siendo sorprendidos por Dios y de repente abriéramos ese regalo y conociéramos lo que hay dentro y permitiéramos que ese Jesús también a nosotros nos sorprendiera? Y termino leyéndote algo que Napoleón Bonaparte iba a estar con nosotros, pero no pudo estar. Escribió acerca de Jesús. Todo lo referente a Cristo me asombra, dijo Napoleón. Entre Él y cualquier otro personaje de la historia del mundo no hay un solo término posible de comparación. Ciertamente Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios, pero ¿sobre qué descansan las creaciones de nuestro genio? Dice Bonaparte, sobre la fuerza. Sin embargo, Jesucristo fundó su imperio sobre el amor. Y estoy seguro que aún en esta misma hora, millones de personas de todas clases sociales y edades, voluntaria y gustosamente, darían su vida hasta la muerte por Él el día de hoy. ¿Qué tal si permitiéramos que la Navidad nos sorprendiera? Que de verdad aceptaras ese regalo que Dios nos quiere dar. Dios se hizo hombre. Dios está con nosotros. Dios quiere sorprenderte. Ábrete a esa realidad. Abre el regalo. Encuentra en Él lo que todos estamos buscando. El que dijo, yo soy el camino y la verdad